Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Alfredo Sher. Alfredo es periodista, además investigador de la historia, particularmente de la historia caraqueña, ¿no? Sí. Que guarda alguna relación con su padre, que fue de familia, eso es de el gran familia. cronista de Caracas. Así es. Bueno, bienvenido, Alfredo. Gracias. Alfredo, encantado que estés con nosotros, sobre todo por este tema que vamos a tocar, que a nosotros los tres nos encanta porque además somos chacagüenses, que se dice, ¿no? Vivimos en Chacao los tres. La plaza, quizás uno de los lugares, si no el más emblemático de Chacao, es la Plaza Altamira, que le dicen Francia, le dicen esto, lo otro, pero realmente la gente dice la Plaza Altamira, así como se conoce. Ahora, ¿cómo...? Vamos a hablar un poco de la historia de la Plaza Altamira, porque se cumplen años, ¿no? Sí. 80 años. 80 años de la construcción, pues, de la Plaza Altamira. Y ha cambiado mucho de fisonomía a lo largo del tiempo, etcétera, pero es un lugar hermoso, lo fue antes y lo es ahora. ¿Y cómo se concibe esa idea de la Plaza Altamira? ¿Qué se pretendía que fuera? Bueno, la Plaza Altamira está asociada a una figura visionaria que conocía el mundo antes de dedicarse de lleno al urbanismo, al desarrollo y a la modernización de Caracas. Ese personaje histórico que fue el que desarrolló la Florida y otros más hacia el oeste de Caracas, pues fuera del centro de Caracas, que fue Luis Roche. Luis Roche, claro. Luis Roche, que adquirió la hacienda que se llamaba Paraíso, que corresponde a lo que es hoy día Altamira. Y como parte de una serie de desarrollos que emprendió en función de la modernización de Caracas. La avenida que sube a un costado de la plaza lleva el nombre de Luis Roche. Lleva el nombre de Luis Roche porque fue el gran urbanizador, no solamente de eso, de la Florida, etcétera, etcétera. Y entonces desarrolló Altamira y concibió primero ese edificio y la plaza como parte de lo que había que hacer, porque era un hombre que había viajado, que había conocido un mundo, que tenía buenos asesores, consejeros, apoyos como ingenieros, como arquitectos de la época, etcétera, etcétera. Y la plaza formó parte de ese conjunto, era necesario, como es necesario que en todas las urbanizaciones está establecido por algunas normas, que existan espacios públicos suficientemente abiertos. Ninguno ha tenido ahí por ejemplo tenemos Campo Alegre, que tenemos esa enorme plaza central ahí en la urbanización Campo Alegre, por decir, como una suerte de modelo. En el caso de Altamira, hicieron un esfuerzo muy particular que coronó además con la construcción de ese edificio tan bello de un arquitecto que estuvo en Caracas. Tú dices ese que está como en media luna. Que es media luna. Exacto. Que es emblemático, tan emblemático como el obelisco. Y conforman un conjunto. La plaza ha recibido modificaciones, como ya lo mencionaron ustedes, a lo largo de los años. Inclusive eran dos componentes que tenía, o dos secciones, una más al norte y una más al sur, por encima de la avenida Miranda, pues, o la carretera del este, que era antiguamente. Entonces, Luis Roche contrató a un arquitecto que llegó a Venezuela también en los años 40 y que hizo obras importantes, edificios fundamentales y muchas casas, que se llamó el arquitecto Arthur Kahn. Arthur Kahn. Arthur Kahn casualmente vino a Venezuela y se estableció e inmediatamente comenzó a trabajar, y una de las primeras obras que realizó fue el edificio Altamira, frente a la plaza, en la cual se ubicó, se contó con la incorporación de un obelisco que se convirtió no solamente en el símbolo de Altamira, sino de Chacao, desde que se fue acogido como emblema de esta zona de Caracas. Claro. Ahora, ¿cuáles han sido las modificaciones? Pues tú ves las fotos antiguas de la primera etapa, hace 80 años, y era una cosa como muy abierta. Estaba seccionada la plaza. Estaba seccionada. Seccionada la plaza, y obviamente las fotografías, bueno, vi que no hubo nada alrededor, fueron edificaciones realizadas por arquitectos, proyectos de arquitectos
muy importantes, muy apreciables, muy respetables, que intervinieron en la construcción de muchas obras con el mejor sentido posible. Y bueno, y terminó con ese tremendo edificio ahí, que es ese hotel, que realmente duró poco, tiene también una parte residencial y el hotel que está cerrado hace muchos años. Creo que lo afectó bastante ¿cómo se llama? La toma de la Plaza Altamira por los militares, que fue un suceso político en la historia de los últimos años. En el 2002. Del 2002, y que movilizó unos Ahora, 150 y que hizo de la Plaza Altamira un centro de reunión social. Bueno, que se ha convertido en una especie de, no solamente de centro social, sino de centro político, de centro de espectáculo, de centro... Sí, claro. Entonces, claro, eso... Pero el suceso ese particular de los... Pero también fue como, cuando se funda la plaza, marcó ahí un hito, ¿no? Marcó un hito. El comienzo del este de Caracas. El comienzo del este de Caracas. Y comienza también la historia con Filippo Sanguimbelli, comienza la historia del perro caliente. El perro caliente, el famoso Filippo. Del Filippo, que se estableció ahí, un señor italiano que llegó y tuvo la ocurrencia de instalar un carrito de perro caliente. Un carrito. Pero hay que ver las colas. Las colas que se Yo creo que claro, nadie de nuestra generación, por lo menos 10 o 20 años para adelante, yo creo que no hay nadie que no sea como un perro caliente de Filippo. Y es que además él sembró como un concepto, pues, en Exacto. el manejo del perro Sí, caliente. esa fue una tradición y después quedó la familia allí. Sí, los hijos duraron algún tiempo. Yo tuve la suerte de tener como vecina ahí en la Castellana a la hija de Filippo, como no, una médico, odontóloga, creo que trabaja Sí, porque también además es una historia interesantísima, porque con ese carrito él educó, mantuvo su familia, educó a sus hijos. Y dejó una herencia apreciable en inmuebles, etcétera, Sí, etcétera. señor. Y te digo, fue nuestra vecina ahí en la Castellana, en la avenida Moedano. Yo creo que Filippo de alguna manera inspira a todo el que tiene un negocio perro caliente. Bueno, y yo siempre cuando voy Además creó eso como un hábito, ¿no? Además porque no era para el sector solamente de Chacao, claro, sino que no era para la gente pasaba por ahí y de además, noche. un perro caliente como ya hoy día prácticamente no lo hay. Hoy hay muchos perros calenteros hoy día, hay muchos lugares donde venden perros calientes. Pero Filippo, yo creo que por lo menos cada vez que yo voy a comer un perro caliente le digo, mira, esta es una historia que comienza con un señor que se llamaba Filippo, un italiano, y lo hace diferente como lo hacía diferente como tú lo haces, porque había una relación entre el perro caliente y el pan. Fíjate tú que no podemos hablar de la Plaza Altamira sin hablar de Filippo. Sin hablar de Filippo, como hablar, es increíble. Como hablar del obelisco, como ya lo mencionamos, que Claro, se convirtió como en todo obelisco marca, tú sabes. marca allí, la historia, marca el Chacao, pues, y la alcaldía lo tiene incorporado, la alcaldía de Chacao lo tiene incorporado hace bastante tiempo como el emblema. El emblema. El emblema de este sector tan importante de Ahora, la ciudad. sabe que después, con los años también, se llegó a un convenio con el gobierno francés, Sí. para ponerle el nombre de la Plaza Francia. Exacto, esa Y es otra historia que de eso- contar. Eso fue cuando y a vino cambio de el eso, presidente Mitterrand. Y a cambio de eso se inauguró en París una Plaza Caracas. Una plaza Caracas. Sí. Y también hay una pieza escultórica que tiene con un riel del metro también. Porque la Altamira fue una de las estaciones, fue una de las estaciones más importantes y más vistosas de todo el recorrido del metro, que tiene muchas. Pero es previa al Parque del Este, pero sí es una estación de gran significación. Reúne a muchísima gente que se moviliza hacia y desde Chacao para el resto de la ciudad. Sí, ahora fíjate, con el paso del tiempo ha crecido tanto la población y el tránsito automotor me refiero, que hay gente que ha vivido en los alrededores de la plaza y cuentan que antes era una cosa, bueno, paradisíaca. Pero ahora los ruidos han obligado mucho incluso a poner... Claro, es una concentración de las urbanizaciones, muchas se descargan ahí, es un punto de convergencia. Exacto, claro. Y de punto de salida y punto de llegada de la ciudad, primero para gran parte del este, porque a partir de la estación de Altamira se nutre de la Castellana, se nutre Altamira. Y lo mismo para los grandes. Los palos grandes. Y la gente va a tomar autopista y se van para la plaza para agarrar la también autopista. los viandantes también, los que usan el metro. Claro. Se descargan Sobre todo ahí, el metro allí, claro. Y se Ahí reciben y se dispersan van. O sea, que es un punto de su destino. convergencia de la ciudad en muchos sentidos. Yo creo que ahí está el obelisco
el obelisco, en la relación que tuve con el Museo del Transporte, o en el Museo del Transporte de varios años, uno de los asiduos concurrentes y parte de una tertulia que todavía que subsiste allí es el Carlos Martín, antropólogo Carlos Martín Larriba, cuyo padre fue el que hizo el obelisco de Altamira. Imagínate. Lo hizo con sus manos y acompañado de sus hijos en un taller, en una empresa que montaron que funcionaba ahí en el Conde, pegada al Guaire, en una de las márgenes del Guaire. Y él fue el que construyó el obelisco. Sí, porque eso es como una sola pieza, ¿no? Es una sola pieza, sí, es una sola pieza. La elaboraron ahí, como les digo, en el Conde, y Carlos Martín está muy orgulloso y hacía algún tiempo me había mencionado y me había contado un poco la historia de ese monumento de la ciudad, porque realmente el obelisco de Altamira es un monumento de la ciudad, es una sola pieza, me lo ratificó él, y su papá en una de las primeras, después que fue plantado allí, con la colaboración también de los hermanos de Carlos Martín, un profesor de la Universidad Central de Venezuela, muy activo, muy buena persona, muy preocupado por los problemas de la ciudad y en general de la vida cultural y del patrimonio venezolano. Me contó que su papá se iba cayendo un día que estaba subiendo para ver cómo estaba la obra. Y realmente toda esa, inclusive no solamente el obelisco, sino toda la parte ornamental que forma parte de la base del obelisco. Y ellos fueron los suplidores también de muchos elementos ornamentales que se emplearon en la construcción de las grandes casas que fueron fabricándose en el curso de los años y sobre todo en los primeros tiempos de la urbanización Altamira, que fue una sensación como fue la Castellana. Y claro. Ahora, ¿cuáles son las grandes? Al lado de los Palos Grandes, acerca de la cual tú escribiste, el sector que tú escribiste, unas palabras muy bellas que fue tu discurso, creo, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuáles son las grandes modificaciones en el tiempo que ha sufrido esa plaza? Pues hemos hablado de algunas, pero antes, por ejemplo, no había ese estacionamiento que hay subterráneo. Sí, claro. No hay para lo del metro, es decir, hay una serie de cosas que han venido incorporándose con el tiempo. Primero hubo una unificación, porque hay testimonios gráficos de que había una calle que atravesaba, que era parte de la plaza, del conjunto, pero eran dos secciones, la parte norte y la parte realmente donde está el monumento y las fuentes. Después entonces, eso después que se unificó en alguna de las transformaciones que ha tenido, bueno, se le agregó, las obras del metro significaron un cambio de muchísimos sectores de la ciudad, que el metro los transformó, no solamente que lo convirtió en un sitio de paso de muchísima gente, de miles y miles de personas al día y al año, millones de personas al año, sino que se modificó, vamos a decir, hasta los usos del espacio. Y uno de los casos más particulares ha sido el de la Plaza Altamira, que es el punto de partida también de la comunicación de casi toda la gente que se moviliza en las urbanizaciones. No, y ahora ahí también, ya tenemos que ir terminando. Y la parte sur. Pero quisiera hablar de esa parte sur, donde pusieron a la Virgen, ¿te acuerdas? María Auxiliadora, que es la patrona de Chacao. Que tiene un pequeño anfiteatro ahí. Exacto. Ahí la plaza tiene usos múltiples, entre ellos la Feria del Libro, que ha organizado siempre la Cultura de Chacao. La División de Cultura de Chacao. Pero es lo que sería la parte sur ya. No, y en el norte, nosotros ahí como Fundación Arre la Luz que hemos participado, bueno, y muchas otras empresas y instituciones que tienen que ver con el libro, con la difusión de la lectura, etcétera, etcétera, tienen allí un espacio anual que está favorecido. Y ahí estuvo el famoso edificio Altamira, pues. Y estuvo el famoso edificio. Que era incluso sede del famoso cine. Y de lugares, ¿no? Restaurantes famosos. Sí, claro. Altamira tiene sitios muy emblemáticos, como por ejemplo el restaurante Tarsilandia, que es un restaurante de carne maravilloso, histórico, ¿verdad? Y también la Flor de Altamira, que es un punto de convergencia ahí diario de cientos de personas. El Templo Don Bosco, la clínica. La clínica, claro, los sacerdotes que están allí, los distintos colegios religiosos que hay en la zona, además de colegios privados, quiero decir, colegios no confesionales, que están ubicados en Altamira, como una zona que se ha, de alguna manera, aunque hay ahora más edificios y eso,
se ha respetado mucho la originalidad y el valor que tienen, que tuvieron o que tienen muchas edificaciones, muchas casas particulares que se asentaron en la zona de Bueno, nos Altamira. hemos pasado aquí el tiempo. Bueno, Gracias, es la Alfredo. sede del CELARCA, además. Sí. Rómulo, y Centro Rómulo Gallego. muchos presidentes han vivido, tiene una historia, Altamira tiene una También. historia de la presencia de presidentes. Rómulo Betancourt vivió sus últimos años ahí, Rómulo Gallego murió en Altamira. Carlos Andrés Pérez, creo que su última residencia estuvo en Altamira también. También Bueno, estuvo. vamos a hacer la pausa y regreso.